Vamos a entrar a la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Abra su Biblia, lea conmigo y después también vamos a reflexionar juntos. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Ya lo tiene. Dice la palabra del Señor. Ya me perdí. 5 al 10 de Primera de Pedro, capítulo 5. 6, perdón, versículo 6. Disculpen, versículo 6. Ahí está. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Gracias por tu palabra. Yo sé que tú nos vas a hablar, nos vas a fortalecer y nos vas a instruir hoy. Nos encomendamos en tus manos y oramos para que tu Espíritu Santo también nos guíe y nos bendiga hoy. Amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana. Gloria al Señor. He titulado el sermón de hoy, La humildad ante Dios. Repita conmigo, la humildad ante Dios. Bueno, le voy a contar una historia. La historia de Juan. ¿La historia de quién le voy a contar? La historia de Juan. No sé si hay algún Juan aquí, no recuerdo. Tal vez no ha dicho ese nombre, pero hace algunos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado, ¿llamado qué? Juan. Juan era conocido por su orgullo y su actitud arrogante. Siempre se jactaba de sus logros y despreciaba a quienes consideraba inferiores a él. Era un hombre de éxito en el mundo material, pero su corazón estaba lleno de arrogancia y vanidad. Un día, Juan decidió subir a la montaña más alta de la región para demostrar su valentía y superioridad sobre la naturaleza. Despreciaba la idea de necesitar la ayuda de alguien o algo más grande que él. Así que, con una actitud desafiante, comenzó su ascenso. Sin embargo, la montaña tenía otros planes para Juan. A medida que subía, una tormenta se desató de repente. Los fuertes vientos y la lluvia lo hacían temblar peligrosamente. Perdido en medio de la tormenta, Juan se dio cuenta de que estaba en grave peligro. Se aferró a una roca y gritó en medio de la tormenta pidiendo ayuda. La tormenta continuó durante horas y Juan se sintió completamente impotente. Finalmente, exhausto y humillado, se arrodilló en la cima de la montaña y oró en silencio. En ese momento, una sensación de humildad abrumadora lo invadió mientras se daba cuenta de que no podía controlar ni dominar todo en la vida. Se dio cuenta de que, aunque era el poderoso en muchos aspectos, había cosas que estaban más allá de su control humano. La tormenta finalmente pasó y descendió de la montaña con un corazón transformado. Había experimentado la humillación ante la grandeza de la naturaleza y en ese proceso había aprendido
una lección profunda sobre la humildad ante Dios. Esta historia nos recuerda que a pesar de nuestras fortalezas y logros en la vida, todos enfrentamos momentos en los que somos humillados ante la grandeza de Dios. En nuestro sermón de hoy vamos a explorar, mis queridos hermanos, la importancia de reconocer nuestra humildad delante de Dios y cómo esta humildad puede enriquecer nuestras vidas espirituales. Número 1, el versículo 6 de la palabra del Señor empieza diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillación puede tener varios significados, pero hay un significado que es común en los diccionarios. Humillación es el acto de devaluar injustamente a un individuo o a un grupo por parte de otros que tienen el poder de conseguirlo. Con estas palabras podemos decir que la humillación puede ser un sentimiento en algún momento, algo que nosotros podamos experimentar por alguien más que considera que es superior a nosotros. Una persona que tiene en su mano poder o tiene algunos atributos o tiene algunos instrumentos o herramientas que puede utilizar para humillar a otros, tiene la capacidad de hacerlo y puede hacerlo en cualquier momento por aquello que se le ha otorgado. Por otro lado, la persona humillada va a sentir o en ella se va a producir ese sentimiento de humillación, lo cual le va a hacer sentir inferior. Pero la palabra del Señor hoy utiliza una palabra que a mí me llama la atención: humillaos. Esa palabra humillaos, la forma en que está escrita, hace o nos invita a que nosotros mismos tomemos la acción de someternos a Dios y de hacernos pequeños delante de Él. La historia de Juan nos recuerda y nos da algunos parámetros para esto. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos en nuestras manos algún tipo de éxito. Usted puede ser exitoso en el negocio, en el trabajo, puede ser exitoso como persona, puede ser exitosa en cualquier parte de su vida. No importa, en cualquier lado de su vida. La historia de Juan nos recuerda que siempre vamos a tener la necesidad de tener a alguien sobre nosotros como auxilio. Y yo quiero aclarar esto: tener a alguien sobre nosotros, en este caso a Dios, no significa que nosotros estemos sometidos, hermanos, o la palabra humillación aquí signifique que Dios nos haga de menos a nosotros. No, la autohumillación delante del Señor es reconocer a Dios como alguien superior, como alguien más grande a nosotros y como alguien que puede dotarnos de las fuerzas que muchas veces nosotros no tenemos en la vida. Juan nos da la idea de un hombre, de una mujer que se cree superior a cualquier cosa en la vida, que lo ha logrado todo en la vida y que no necesita ayuda de nadie más. Pero la vida siempre nos va a enseñar que llega un punto en donde vamos a tener un tope, donde nosotros no podremos más con los éxitos, con los logros o con aquello que tenemos en nuestras manos. Por eso la Escritura nos dice, quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 5, versículo 3. Hay una invitación ahí que el Señor nos hace. Hay una invitación ahí que el Señor le hace a todos nosotros. Quiero que lo veamos, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Cómo dice la Escritura? Leamos todos juntos, con voz fuerte. Bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. La pobreza espiritual, en las palabras de Jesús, hermanos, no significa aquel que no ora, aquel que no cultiva su espiritualidad y no cultiva su relación ante el Señor. No hace referencia a eso. Cuando el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a aquellos hombres y mujeres que entienden y que reconocen
que en su naturaleza siempre van a necesitar la fortaleza de alguien más. Cuando hablamos de una pobreza espiritual vista desde lo que dice Mateo, estamos refiriéndonos a reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios en nuestro ser. Necesitamos a su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de eso habla el pasaje en este momento, al recordarnos y decir que nosotros debemos reconocer que los seres humanos hacemos de nuestras necesidades partícipes a Dios. Entonces, habiendo aclarado esta primera parte, en donde decimos que dependemos de Dios, la segunda parte del versículo dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto es interesante porque la humillación delante del Señor, según este versículo, primero nos permite reconocerlo a Él, pero como consecuencia trae una exaltación para la vida de los hijos de Dios. Ahora, versículo 7. La humillación delante del Señor requiere de que usted y yo tengamos confianza en Dios, de que podamos confiar en Él. Lea el versículo 7 conmigo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo primero, y hay una invitación aquí, el Señor nos invita que podamos contar con Él. ¿Sabe usted que, la humillación es contrario al orgullo, verdad? Es un antónimo del orgullo. Y existe en nosotros una cualidad que muchas veces nos hace encerrarnos en cosas que nos están agobiando. El ser humano muchas veces tiene esa cualidad de callar, de guardarse solo para sí aquellas cosas que sabe que necesitan ayuda en varios momentos de la vida. La Escritura nos invita a que usted y que yo, hermanos, rompamos ese silencio ante Dios. La Escritura nos invita a que usted, como ser humano, no cargue, no se guarde y no se vuelva en un búnker en donde guarde sus heridas, en donde guarde sus aflicciones, en donde usted quiera guardar y almacenar ese montón de cosas que en algún momento lo están agobiando. Cuando el ser humano no puede hablar o no puede expresar y no puede sacar, puede ser por varias razones, pero una de las razones puede ser el orgullo. Puede ser el que no quiera reconocer que necesita la ayuda de alguien más. Y lo primero que dice la Escritura, después de invitarnos a humillarnos delante del Señor, es contar con Dios al traer nuestras ansiedades delante de Él. Hay una invitación de parte del Señor y nos dice: dejen el orgullo por un lado, humíllense, vengan delante de mí y traigan su ansiedad sobre Él, dice el apóstol Pedro. Traigan su tribulación delante del Señor, hagan conocer sus necesidades con súplicas y plegarias, dice otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Y eso se hace en la presencia del Señor. Humillarse delante del Señor es reconocer que Él es nuestra ayuda y que podemos venir delante de Él para compartir con Él nuestras más grandes ansiedades. ¿Padece usted de ansiedad o no? Yo creo que todos aquí padecemos de ansiedad. Cuando está ansioso, se le altera el sistema nervioso, le duele por aquí, le duele la cabeza, siente cosquilleos en el brazo, en las manos, de repente siente un malestar en el estómago, muchas cosas como productos de la ansiedad. Y el Señor dice: traigan su ansiedad ante mí, dejen su orgullo, dejen el orgullo por un lado, reconozcan que si vienen a mí, yo puedo ayudarles. Hay que reconocer que si venimos delante del Señor, Él puede hacer algo a favor de nosotros. Él puede actuar a favor de nosotros. Y Él dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Solo alguien que confía que Dios puede cuidar de él puede dejar, hermano, la dureza de su corazón para presentarse delante de Dios y traer delante de él las ansiedades y las aflicciones más grandes. Solo alguien que sabe, reconoce que Dios cuida de él, hermanos, puede venir con tanta confianza y humillarse delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Y aquí está lo que me está sucediendo. Aquí está lo que me está pasando. Te traigo lo que está pasando conmigo, lo que está sucediendo conmigo y lo que estoy enfrentando hoy. Aquí está. Hermano, eso es humillarse delante del Señor. No estoy hablando de humillarse ante un ser humano o ser humillado por un ser humano. Estoy hablando de una actitud personal de nosotros, los hijos de Dios, de reconocer a Dios como aquel que cuida de nosotros. ¿Cree usted que Dios confía, que Dios cuida de usted? Bueno, tengamos actos de entrega al Señor. Voy a cambiar el acto de humillación ante el Señor para que no suene muy difícil para nosotros. Tengamos actos, hermanos, de entrega al Señor. Tengamos actos de dedicarnos al Señor, de presentarnos delante del Señor. Otro aspecto al que nos invita el apóstol Pedro está en el versículo 8. Sed sobrios y velad. Eso dice la palabra del Señor. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una advertencia aquí, mi querido hermano, y es que una persona que cree que es autosuficiente en su vida, que puede salir adelante sin ayuda de alguien más grande que él, está en un peligro, mi querido hermano. Está en un peligro porque es presa fácil para el enemigo, para el diablo, para ser devorado. Por eso hay una expresión aquí que debemos recalcarla. La invitación es: sed sobrios. Sed sobrios. La sobriedad es un estado de los seres humanos. Es un estado en el que nosotros nos encontramos. La sobriedad tiene que ver, hermanos, con que su mente no esté alterada, con que sus pensamientos no estén alterados para que usted tome decisiones equivocadas. Ser sobrio significa que usted esté consciente de la realidad en la que está en este momento y que usted no esté ni muy alegre, ni muy enojado, ni muy triste y ni muy de otras cosas. La sobriedad es un estado en el que podemos ser conscientes de las decisiones que estamos tomando, de las acciones que estamos teniendo, de las palabras que estamos diciendo y de todo aquello que tenga que ver con lucidez en nuestra racionalidad humana. Y el apóstol Pedro nos invita a ser sobrios y velar. ¿Velar por qué? Porque nuestro adversario siempre estará ahí para buscar a quien devorar. El versículo 9 nos hace otra invitación y dice: al cual resistir firmes en la fe. ¿A quién hay que resistir con firmeza, hermanos? Al diablo. Hay que resistirle con firmeza, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, que dice, en todo el mundo. No hay prueba que usted pase que alguien más no lo haya vivido. Es algo que quiero decirle hoy. Es más, Jesús mismo dice la Escritura que fue uno de los que vivió las tentaciones, las pruebas que cualquier ser humano podría vivir, pero que él supo cómo superarlas. Supo, hermanos, cómo sacar adelante, cómo salir adelante en medio de todas esas circunstancias y situaciones. Entonces el evangelio o la palabra del Señor nos dice hoy: escuchen bien, resistan, porque ustedes también tienen que saber que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al parecer, con estas palabras, el apóstol Pedro nos está queriendo decir que, hermanos,
vivimos pruebas en común, vivimos aflicciones en común con otras personas, con otros hijos de Dios, pero que entendiendo no solo las pruebas que vivimos, sino entendiendo también nuestra confianza en el Señor y estar firmes en la fe, como iglesia, como hermanos, podemos ir avanzando, venciendo, hermanos, en medio de las pruebas y en medio de las tribulaciones. En una de nuestras reflexiones sobre nuestras doctrinas de Príncipe de Paz, analizamos y estudiamos que el sufrimiento es una doctrina bíblica. Y explicamos que una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica, es algo que puede ser enseñado en el Antiguo Testamento, pero que también se enseña en el Nuevo Testamento. Y cuando abordamos el tema del sufrimiento como una enseñanza bíblica, mi querido hermano, pareció o quizás pudo haberse visto como algo, ¿cómo es eso que la Biblia enseña sobre el sufrimiento? Claro que sí, la Biblia enseña sobre el sufrimiento porque página tras página vamos a encontrar a una humanidad que sufre por sus consecuencias del pecado, que sufre por su relación entre hombres y mujeres o en su relación entre hombres mismos, entre otras personas como él. El sufrimiento es algo que vamos a encontrar desde el inicio en madres que sufren por sus hijos, en padres que sufren por sus hijos, en personas que sufren por el daño que hacen otros, en personas que sufren porque vivieron una experiencia difícil, por personas, hermanos, que están atravesando situaciones de persecución, situaciones de amenaza, situación de toda índole. Lo encontramos en la palabra del Señor. Y Jesús mismo habla y dice: ustedes van a vivir tiempos difíciles, ustedes van a vivir momentos difíciles en su vida, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar en esos tiempos. Van a vivir tiempos angustiosos. Eso es lo que Jesús anticipa, le anticipa a su iglesia. Pero gracias a Dios, porque para el sufrimiento, para los tiempos difíciles, Jesús siempre se anticipa a dejarnos palabras que pueden confortarnos. Por eso hoy, para ir aterrizando ya en nuestro sermón de hoy, versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A estas palabras voy a agregar lo siguiente: el Dios de toda gracia. No es alguien más, es el Dios de toda gracia. Es el Dios que sin costo alguno decide inclinarse a nosotros los seres humanos, decide inclinarse a nosotros su creación para mostrarnos su favor y sacarnos de donde estemos. Él decide vernos con amor. Aquel que nos llamó a su gloria eterna, dice la Escritura, aquel que nos salvó, Él también, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Sabe qué pasa después de un tiempo difícil en la vida? La Biblia dice que somos, primero, perfeccionados. ¿Sí? Dios nos afirma, Dios nos fortalece y Dios nos establece. Yo no sé qué está viviendo usted, porque ha tenido que pasar. Cada uno de nosotros vive circunstancias difíciles. Y estamos aquí hoy, estamos aquí esta mañana porque todos hemos reconocido que estar aquí es una oportunidad para hablar con el Dios que nos favorece a todos. Es una oportunidad para contarle a Él esa circunstancia, esa situación o ese momento que nosotros como seres humanos tal vez no podemos sobrellevar y no podemos soportar.
Para alguien pudiera ser un poco ilógico y un poco loco que siempre hablemos de las angustias que pasamos los seres humanos o los hijos de Dios. Pero la vida nos reta constantemente. La vida nos desafía constantemente. A diario nos encontramos con un reto en la vida que hay que superar desde la mañana con querer levantarse, por ejemplo. Desde el amanecer para querer sacar adelante nuestros proyectos, nuestra familia, aquello que hemos puesto como meta o objetivo en la vida. Desde ahí empiezan los primeros desafíos. Tenemos desafíos, hermanos, para velar por nuestra familia, para lograr, para obtener aquello que necesitamos y que nuestra familia esté estable. Tenemos desafíos para convivir con aquellos que junto a nosotros trabajan en una empresa y que tenemos que relacionarnos con ellos y poder sacar adelante lo que la empresa demanda de nosotros. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, solucionando esos desafíos constantemente. Y aunque no querramos aceptarlo, y aunque no querramos verlo de esa manera, siempre al final de un día regresamos cansados emocionalmente, regresamos cansados físicamente, regresamos cansados mentalmente, regresamos cansados, hermanos, por tantas circunstancias y tantas situaciones, por no haber logrado lo que nos propusimos en el día, por no alcanzar la meta, o porque miramos que la meta que queremos alcanzar en la vida está cada vez más lejos. En medio de todo esto nos desgastamos, nos enfermamos, sentimos ansiedad, vivimos angustia en nuestro corazón, nos ponemos tensos, perdemos el sueño, perdemos la paz, perdemos el apetito y muchas cosas que están delante de nosotros, para las cuales Dios nos creó y también Dios creó para que lo disfrutemos. El Señor nos dice: después que hayáis padecido un poco tiempo, las experiencias que vivimos en la vida siempre van a dejarnos cosas de aprendizaje. Siempre. Toda experiencia nos va a enseñar algo. En términos de la palabra del Señor, cada experiencia, cada prueba, dice la Escritura, produce paciencia, pero nos va perfeccionando como hijos de Dios. Cada prueba que usted supera en su vida, cada obstáculo que usted va avanzando en la vida y cada momento que usted puede superar para sí mismo con la ayuda del Señor, es una victoria y es un paso que va perfeccionando su vida como hijo de Dios y como cristiano también. Cada vez que logramos salir de algo, estamos siendo perfeccionados. Cada vez que logramos salir de algo, somos más fuertes, mis queridos hermanos. Cada vez que logramos vencer algo en la vida, nuestros pies y nuestra fe se afirman más en el Señor y somos más firmes en Él. Por eso usted lleva 40 años de ser cristiano. Por eso usted lleva 10 años, 15 años, 20 años de ser cristiano y no ha sido conmovido de su fe, porque las pruebas, las luchas, las aflicciones, los tormentos que han venido a su vida le han hecho cada día más firme y nos hacen más firme, porque vemos la mano poderosa de Dios moverse en medio de esas situaciones, porque vemos el poder de Dios que se glorifica en nuestras vidas cada vez que tenemos que enfrentar algo, y eso conduce nuestra vida, conduce nuestra fe hacia Él cada vez más. Nuestra fe en Dios crece cuando hay dificultades en nuestras vidas. Nuestra fe en Dios crece cuando vemos que Él siempre está ahí ayudándonos a salir adelante. Usted se vuelve más firme cuando cree en el Señor. Usted se fortalece más después de pasar tiempos difíciles. Hay más fuerza en usted. Hay más fuerza en su vida. Los que hacen ejercicio profesionalmente o los que tienen el hábito de hacer ejercicio saben que los hábitos de ejercicio empiezan con dolor. Todos los que han ido al gimnasio saben que hay que pasar por dolor, ¿sí o no? Hay que pasar por dolor. Y en los gimnasios gentilmente le ponen frases ahí, ¿verdad? Que el dolor tiene su recompensa. Por ejemplo,
Dice, el dolor tiene su recompensa. Y uno dice, ay, eso no es muy lógico ahí, pero el dolor tiene su recompensa. Sí. El sacrificio tiene sus buenos resultados. Hay muchas frases motivadoras para que cuando los primerizos están ahí levantando, hermanos, o haciendo aquí y allá, sienten dolor. Sí. Pero para fortalecer el abdomen hay que sentir dolor. Y ese dolor que se siente ahí fortalece. Para fortalecer cualquier parte del músculo, primero hay que sentir dolor. Porque ese ejercicio va a producir dolor. Pero ese dolor va a hacer que el hermano se vuelva más ñecudo, ¿verdad? Que se le haga el six pack aquí. Que la hermana tenga el abdomen que está buscando firme, fuerte. Que tenga, hermanos, piernas resistentes. Que corra bastante y que no sienta dolor. Hermano, ¿por qué traemos a colación este tema? Porque la Biblia dice que el sufrimiento y los tiempos difíciles nos fortalecen, nos hacen más fuertes en el Señor y nos hacen más fuertes para la vida, nos hacen más fuertes para lo que tengamos que enfrentar después. ¿Y sabe qué? Y nos establece también en un lugar, nos ubica en un lugar. Las pruebas que usted está viviendo en su vida, lo que usted está pasando, con un acto de autohumillación, venga delante del Señor y comparta con Él eso que está viviendo. Comparta con el Señor eso que le está pasando. El primer paso para contar con la ayuda del Señor es que rompamos con nuestro orgullo, y es que tengamos la valentía de postrarnos delante de Él y decirle: Señor, necesito que cuides de mí. Seguramente el Señor nunca hará oídos sordos al clamor de cualquiera que se presente a Él. Por eso le invito a que hoy, con un acto de humildad, usted se presente delante del Señor. Hermano, quiero invitarlo a que resista el tiempo que está atravesando. Resista. Manténgase firme. Manténgase de pie en este tiempo que usted está viviendo. No decaiga. No se deje vencer. No se arrodille, hermanos, ante estas circunstancias. Si se va a arrodillar, que sea ante el Señor. Pero no se deje vencer por el momento que usted está pudiendo, que está pasando. Tenga la convicción de que siempre va a llegar un momento en el que usted va a poder ver victoria para su vida. Tenga la confianza de que va a llegar un momento en donde usted va a poder disfrutar y va a poder ver la promesa del Señor hecha en su vida. Va a haber victoria para usted. Va a haber victoria para todos. ¿Está enfermo? Luche por su salud. Luche por salir adelante. Cuide su cuerpo, mi querido hermano. Tómese los medicamentos que le han hecho, que le han dejado, que le han medicado. Pero cuídese a sí mismo. Luche por usted mismo. Luche por su salud, por resguardarse a sí mismo, por amarse a sí mismo y salga adelante. En un tiempo no muy lejano va a disfrutar de las consecuencias maravillosas de cuidarse a sí mismo y de que Dios esté ahí. ¿Tiene usted problemas financieros? Mi querido hermano, haga el esfuerzo por ahorrar. Luche porque sus finanzas puedan estar administradas correctamente. Pídale al Señor que le guíe, que le oriente para que usted pueda tener, hermanos, la suficiente fuerza para vencer aquellos gastos que no traen beneficio para usted, que no son necesidades, sino son lujos, que son derroches. Pídale al Señor que le ayude a salir adelante, porque más adelante usted va a poder ver sus deudas saldadas. Sus deudas, hermanos, y sus saldos en sus finanzas convertirse en saldos positivos cuando usted permanece y lucha por eso. Tiene usted metas de ver su negocio prosperar. Sea un buen inversor. Administre bien su negocio. Haga bien sus cuentas. Aparte su capital. No se gaste el capital de negocio.
ore al Señor, cumpla con el Señor, sea fiel al Señor, y usted va a seguir viendo la mano poderosa del Señor ahí prosperando. Porque la promesa es para aquel muchacho: lo que toque en sus manos, lo que pise la planta de sus pies, eso va a prosperar. Y eso es para usted. Dios nos ha otorgado a todos nosotros, sus hijos. Tengamos eso presente siempre, mi querido hermano. Resista en este tiempo lo que está viviendo, porque siempre llegará la victoria para usted si permanece en el Señor y vive para el Señor. Póngase de pie y le damos una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie esta mañana.